En España el agua es abundante, universal, se da y se abastece a los ciudadanos 24 horas al día, 7 días a la semana, todas las semanas del año. Es una de las aguas más baratas de Europa, siendo España uno de los países con menos recursos disponible de forma natural. Por lo tanto, globalmente el servicio ha evolucionado positivamente. Eso sería la síntesis. Ha evolucionado desde los servicios municipales tradicionales, que los daba el ayuntamiento, sin capacidad y sin medios, pero bueno, en un principio era una novedad, a mediados del siglo XIX, hay la novedad de que va a haber agua disponible en las casas y entonces el ayuntamiento se ocupa. Evidentemente eso evoluciona, eso ya no, y de forma relativamente rápida no es operativo y pasa el control pues a empresas especializadas, sean públicas o privadas, pero a empresas especializadas. La diferencia entre la gestión de las empresas públicas y las privadas es la eficiencia. El coste es más económico a través de las empresas privadas, porque se esfuerzan en ello, ¿no? Y las empresas, la eficacia, es decir, llegar a todos los lugares, lo consiguen las dos empresas. La eficiencia es mayor con las empresas privadas. Hay una especie de pega demagógica, pero bueno, que se puede expresar, que dice, bueno, entonces, si de golpe una empresa está ganando demasiado dinero, vamos a aceptar ese adverbio, que es un poco, es demasiado, ya tiene una valoración ideológica o moral. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, es que en las condiciones, hay lugares que no son Inglaterra ni los Países Bajos, en México, en alguna de las pocas concesiones que hay, que las hizo alguien que sabía mucho, pues puso que si el concesionario, después de una auditoría y una regulación seria, resulta que ganaba más del 15%, eso se lo tenía que partir ya fuera en tarifa o ya fuera en inversión, con el municipio. El agua en España es y será siempre pública por la Constitución. No solamente en España, no es una anomalía española, lo es el 99% de los países, más, porque ahora mismo solo recuerdo Inglaterra y Chile, donde hay un estatus respecto de las masas de agua que se puede considerar auténticamente privado. Todo lo demás es gestión. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta ser funcionario para entrar en la gestión del agua. Es decir, aquí la cuestión de fondo es si para hacer un vídeo bien hecho hay que pertenecer a Televisión Española o a TV3 o se puede ser de cualquier productora y hacer buenas películas. Ese es el cuestión de fondo. Cuestión de fondo es que si para hacer algo bien, si cualquier persona que no sea funcionaria es sospechoso de pretender atracar al resto de la ciudadanía. Evidentemente, nadie sensato está de acuerdo con eso y el tema, ¿se va a privatizar el agua? No, se privatiza la gestión. ¿Con qué objeto? Con el objeto siguiente, que vía contrato, cuando no haya eficiencia o eficacia suficiente, se pueda cambiar al operador sin ningún problema. Lo cual, cuando el operador es, ya no te digo si es un municipio, que es imposible, pero incluso una empresa pública tiene problemas. Si se hace bien, se puede controlar si es empresa pública todavía, porque el mecanismo, la estructura de funcionamiento es de empresa y por lo tanto pública o privada no tiene que ser sustantivo. Pero si ya estás en el servicio municipal tradicional, que es a lo que iban los últimos populistas que han salido en varios municipios españoles, directamente vas al desastre. El servicio pasa de municipal a empresa cuando económicamente ya es un desastre, cuando las inversiones necesarias a nadie se le escapa, no hace falta ser ingeniero para darse cuenta que el servicio de abastecimiento es enormemente complejo. Llega a todas las casas, a todos los pisos en esas casas, se evacúa el agua sucia y se lleva a través de otras tuberías distintas hacia depuradoras, o en el peor de los casos, como era antes, hasta el mar o hasta los ríos, pero ya eso, antes de depurar, como ahora es obligatorio por ley, por directiva de la Unión Europea, que toda el agua sucia se depure, toda, el 100%, pero incluso antes era de una complejidad muy grande. Es un servicio intensivo y exhaustivo, ¿no? No cabe hueco, no cabe decir aquí no va a llegar bien el servicio. Y donde cabe, ya no estamos hablando del primer mundo, Además con condiciones sanitarias y todo eso,
Todo eso se canaliza y quiere decir que el populismo que de golpe aparece y dice que se va a privatizar el agua, uno, mienten y saben que mienten, porque además pues, la gente que lo dice puede tener una ideología de la que uno discrepe, pero no suelen ser anormales desde el punto de vista intelectual y por lo tanto lo que te estoy diciendo yo está consagrado en la Constitución y es obvio y notorio. Bien regulado, sin ninguna duda, es la concesión, porque la concesión obliga a que los concursantes a la concesión se esfuercen en ofrecer de la forma más barata, más eficiente el servicio. Tienen que competir en eso, por una parte en know-how y por otra parte en precio. El mejor precio solo lo puedes dar si estás aportando algo que mejore el servicio, que mejore el know-how, que mejore la operación, porque si no, pues bueno, el servicio son habas contadas, ¿no? Son tuberías, contadores, etcétera, etcétera. Poder contar más, hacer que todo el mundo esté contabilizado y por lo tanto la factura se reparta entre los usuarios reales, eso es así. Y la única pega para que políticamente no genere roces es la constitución de un regulador muy serio y muy riguroso que además haga lo que tenga que hacer, porque cualquier servicio público que no se esté dando en condiciones hay que sacarse de en medio al operador. De forma generalizada no hay ninguna duda que la concesión con un regulador serio de primer mundo es la solución ideal, la más eficiente, que garantiza la eficacia, como otros sistemas. La eficacia, insisto, en España y en el primer mundo suele estar garantizada de una forma o de otra, garantiza una mayor eficiencia y además genera know-how y genera tecnología. Es un rechazo organizado, es un rechazo ideológico, es un rechazo de sectores que pretenden que todo el que no es funcionario es sospechoso. Ese es el fundamento. Porque ¿qué es el concesión? ¿Qué es? Pues son una serie de ingenieros que se organizan para tal, una serie de economistas, una serie de trabajadores que hacen las labores de mantenimiento. Es un servicio técnico, o sea, no tiene una connotación moral, o sea, no tiene una connotación moral ni una connotación de gestión de la esencia de lo público que pone en riesgo porque es evidente que intentará haber delito ahí. No es nada manifiesto eso. Es un servicio que se fundamenta en una estructura técnica, una estructura administrativa y una población de empleados bastante extensivo, porque el servicio llega a todos los hogares y por lo tanto mantener las reparaciones cuando ocurren las averías, que eso responda muy rápido, etcétera, pues requiere también una mano de obra por debajo. Eso implica un nivel de especialización y de competencia que es difícil que se produzca desde la estructura de lo público. Porque lo público es que no tendría... Podría alguien decir, bueno, usted está diciendo que alguien quiere que todos seamos funcionarios, usted quiere que todo sea público. No, hay cosas que se adaptan mucho mejor a ser público que otras, y es evidente. Bueno, en España no hay una auténtica regulación del sector. La regulación se produce municipio a municipio. El agua, el servicio de abastecimiento de agua en la Constitución está consagrado como un servicio de competencia municipal. Y por lo tanto, el municipio crea una empresa o hace un concurso para dar una concesión o directamente lo adscribe a sus servicios municipales. Esas son las tres alternativas fundamentales. Habría alguna más, pero bueno, fundamentalmente serían esas tres alternativas. Por lo tanto, sería ideal, y de hecho las empresas, justamente las privadas, porque como es un monopolio natural, haciéndolo bien el negocio está garantizado. Y entonces si está garantizado, con un 1 o un 2% me conformo, para entendernos, ¿eh? Por lo tanto, lo que quieren es una regulación estricta, que esté clara, que ofrezca enorme transparencia, que no sea muy opinable, que sea igual para el público y el privado, que por lo tanto a quien va a poner en la picota fundamentalmente va a ser a los servicios municipales. Es evidente que cuando tú la gestión de cosas complejas la pones en manos públicas, hay una serie de componentes y de presiones inevitables, porque no es que alguien sea más tonto y alguien sea más listo, que condicionan que ese servicio es más caro de facto, ¿no? De todos los servicios públicos tradicionales del hogar, para vamos a entendernos, el servicio del agua es el más transparente con diferencia. Y es lógico, no porque sean mejores las compañías. ¿Qué diferencia hay entre las compañías de abastecimiento de agua y las de abastecimiento de electricidad? Bueno, pues la energía en sí mismo está vinculado a decisiones mucho más opacas, mucho más estratégicas. En el límite tendrían que ver con la guerra, para entendernos, ¿no?
Mientras que el servicio de abastecimiento de aguas tiene que ver directamente con la vida. Directamente, o sea, si no bebes, si no comes, puedes estar un mes, depende de lo maharishi que seas. Si no bebes, en 3 días entras en crisis de salud, por no decir otra cosa, porque depende también de lo machote que sea el sujeto, pero en 3 días. Es decir, por lo tanto, es normal que un servicio que afecta a la primera necesidad de la alimentación, que afecta a la higiene de forma decisiva desde el primer día, pues tenga un sobrecontrol. Es lógico. Por lo tanto, ese sobrecontrol provoca más transparencia, simplemente de una forma normal. ¿Cómo habría más transparencia real de verdad? Pues con un regulador nacional, como decimos. Es decir, el servicio es tan importante que merece un regulador nacional que homogeneice el discurso, que esté claro de qué estamos hablando en cada caso, que sea imposible decir las mentiras que se están diciendo respecto del servicio. De hecho, este libro en parte aparece como una respuesta intelectual a escuchar barbaridades, ¿no? O sea, escuchar barbaridades. La renta disponible de una familia media que se utiliza para el agua, para la factura del agua, ronda el 1%, para entenderse. Hablamos de una renta familiar no muy alta, pero vamos, aceptablemente media. Ronda el 1%. Es decir, no es nada grave. ¿Eso quiere decir que no hay algunas familias que pueden tener problemas para pagar eso? Claro. ¿Pero cuántas? Pues muy pocas. Muy pocas. Y en ese caso pues hay que solventar el problema de forma automática. Ahora se está solventando caso a caso. Y muchas compañías, justamente las privadas, alguna de ellas, de las más tradicionales, han establecido un mecanismo, pero como son pocas, en lugar de que se les pueda acusar de canallesca, pues lo han articulado, porque incluso económicamente es inteligente, no hace falta. ¿Qué habría que hacer? Pues de forma oficial y regulada, que todas las rentas familiares per cápita inferiores a tal cantidad tuviesen subvención de ese servicio. No costaría nada y las empresas no se opondrían en absoluto. La factura del agua, como todas las facturas de los servicios públicos, incluyen muchas veces cosas que no son propiamente de ese servicio. En el caso del agua se contempla una parte que es opaca, que no se ve bien y que en cambio es real, como por ejemplo son los cánones de saneamiento, que quiere decir una cierta cantidad de dinero que va en la factura vinculada al consumo y que se dedica a la depuración. Evidentemente, eso tradicionalmente genera cierto roce, incluso en los lugares emergentes. En Bolivia hace poco, un lugar donde la población trabajaba y era muy proactiva para conseguir el abastecimiento de agua, y ahí hacía un cierto esfuerzo. Cuando le hablaban del esfuerzo correspondiente a tenerlo que transportar por tuberías el agua sucia y a depurarla después, eso era mucho más difícil de entender. Eso es lógico que esté en la factura del agua, porque el agua que consumes tiene que, antes que volver al medio ambiente, tiene que estar limpia y depurada, y por lo tanto eso necesita un proceso. Otro sí es que justamente, sobre todo en los servicios municipales, pues se pongan cosas como esa es una factura que la gente que puede la va a pagar seguro, se pongan inputs que sirven para amortizar otras deudas. Eso no suele pasar ni en las empresas públicas ni en las privadas. En las privadas, en absoluto, porque la estructura de la factura está totalmente regulada. En las públicas normalmente tampoco, porque justamente también, aunque sea todo más laxo, la estructura de la factura también está regulada. Suele ser un problema en algunos ayuntamientos con servicios municipales que tienen problemas todos han tenido tradicionalmente problemas de tesorería, y ahí a través de eso se canalizan.